idea de traer la palabra de Dios a este lugar. El libro de San Juan, hermanos, capítulo 5, por favor, buscamos. Libro de San Juan, capítulo 25, vamos a tener, hermanos, la palabra de Dios. No crean, hermanos, que va a ser textos largos, van a ser textos breves, pero la idea, hermanos, es anunciar la palabra de Dios y sobre todo, hermanos, esta tarde anunciar el deseo de Dios para las vidas, hermanos, para las personas, para la humanidad. Esa es la idea esta tarde, expresar o traer de la palabra de Dios escrita aquí, esa palabra que tiene usted en sus manos, lo que Dios quiere para las vidas esta tarde. Así que un saludo a todos los que nos ven, hermanos, o nos van a ver en alguna transmisión, hermanos, y a todos los que nos escuchan esta tarde. Aquí estamos, hermanos, al son del canto de las aves, al son del canto de los pajarillos. Estamos uniéndonos, alabándole a nuestro Dios y predicando la palabra de Dios a partir de este momento. San Juan capítulo 5, perdón, hermanos. Confirmamos San Juan capítulo 5. Se retrocede un poquito por ahí, hermanos. Me dice cuando lo tengan. Todos lo tenemos, nos ponemos de pie para la lectura de la palabra del Señor, hermanos. Vamos a irnos, si ya estamos en el capítulo 5 de San Juan, vamos a irnos al versículo 24. Ahí le vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Confirmo el texto. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. Y dice, hermanos, tal como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, amén, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice, hermanos? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, como dice, de muerte a vida. Buen Padre, añada, Padre, bendición a esta palabra esta tarde, Señor. Le pedimos, Padre, que a partir de este momento solo seamos instrumento para esta palabra, Señor. Oh Dios, qué bella es su palabra, Señor. Esta tarde, Señor, no sabemos el alcance de estas bocinas, pero sí sabemos que es lejos. Y allá donde quiera que nos escuche una persona, que esta tarde sea tocado por su palabra, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios esta tarde, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? De cierto os digo. Amén. ¿Cómo dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra. Esta es una palabra directa para cada uno de nosotros y todos los que nos escuchan fuera de este lugar. De cierto os digo que el que oye mi palabra, oiga, que el que oye la palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, tenemos vida eterna? No se escucha, hermano. Voy a preguntar nuevamente, ¿cuántos de los que nos hemos venido a congregarnos a este lugar tenemos vida eterna? Amén. Gloria a Dios, hermano. Démosle palmas a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos. Quiero ser breve, pero también quiero hacer el énfasis necesario. Dice, de cierto os digo. Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ojo con esa expresión, y cree al que me envió. O sea que estas palabras, hermanos, salieron directamente del mismo Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque dice, de cierto os digo que el que oye esta palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna porque hemos creído a un Dios
porque hemos creído al Señor Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros. La comunidad, hermanos, católica acaba de celebrar la Semana Santa. Y qué bueno, hermanos, y qué bueno que lo hicieron. Qué bueno que lo hagan. Nosotros siempre hemos respetado, como cristianos evangélicos que somos, siempre respetamos la manifestación de fe y de creencia de las demás personas. Pero yo quiero decirle algo, hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan. Quiero decirles que no solo es una Semana Santa, hermanos, sino para los hijos de Dios tiene que ser una vida constante de buscar a Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. No solo es una semana, es todo el tiempo, hermanos, porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha guardado. Y por eso, hermanos, esta tarde nos hemos venido a este lugar porque nosotros ya conocemos de Dios. Nosotros ya somos salvos por la palabra de Dios. Pero también, hermanos, Dios nos manda a que prediquemos la palabra de Dios y dice a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa, hermanos? Cada vez que podamos que prediquemos la palabra de Dios. Cada vez que podamos que prediquemos la palabra de Dios. Y por eso estamos esta tarde en este campo libre maravilloso, respirando aire fresco. Y estamos alzando nuestra voz, hermanos, porque la palabra de Dios nos manda que prediquemos en las plazas, que prediquemos en las calles, que prediquemos en todo lugar. Bueno, nos dice ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo no vamos a salir a una cuadra de la iglesia? Creo, hermanos, que es tiempo que salgamos de las cuatro paredes de las iglesias y que vayamos a los diferentes lugares a predicar la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Y la palabra de Dios así nos lo dice. No es cosa de nosotros. Entonces, hermanos, de acuerdo al contexto que estamos leyendo en esta tarde, hermanos, en San Juan capítulo 5, versículo 24, quien está diciendo esta palabra, hermanos, es el mismo Señor Jesucristo, porque vamos a leerlo nuevamente. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice, hermanos? Tiene vida eterna. ¿Cómo dice, hermanos? Que se oiga. Gloria a Dios. Y dice: y no vendrá a condenación. Y continúa, hermanos, y dice: mas ha pasado. ¿Cómo, hermanos? Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué más quiere, hermanos? Aquí está el platillo servido de parte del Señor Jesucristo para la humanidad. Aquí está el plato servido, hermanos. Si la gente no quiere buscar de Dios, es porque no quiere, hermanos. Pero la palabra de Dios está siendo predicada, hermanos, en todo momento, en todo lugar. No somos los únicos que este día estamos predicando la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias ya en la mañana han desarrollado un culto, 2 cultos, hermano? ¿Cuántas iglesias están en una calle, en una avenida, en una plaza también predicando la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios ahí está, hermanos, para las personas que quieran. Es decir, el Señor Jesucristo todavía está con sus brazos abiertos para todo aquel que quiera venir a Él y encontrar esa vida eterna que dice la palabra de Dios esta tarde. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esa es la fe, eso es lo que hemos creído. Y por eso, con convicción, hermanos, firmemente, seguimos en este bello evangelio, hermanos, en esta bella relación con Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, sigamos leyendo una vez más, porque para mí, hermanos, esta palabra, hermanos, es de poder. Y es necesario, hermanos, como les dije, textos cortos, pero sí quiero dar el énfasis necesario. Entonces, hermanos, ¿qué hay aquí en esta palabra? ¿Qué hay en esta palabra, hermanos? El Señor Jesucristo, como les decía, está hablando. Y que Él dice que nosotros no seremos juzgados si ya venimos y le creímos. Yo quiero decirle una cosa y no quiero que se me confunda. ¿Qué significa, hermanos, que si ya somos salvos no vamos a ser juzgados? No, lo que el Señor Jesucristo nos está dando certeza es
que somos hijos suyos y que al morir estamos en sus manos y tenemos una vida eterna. Yo no quiero que se confunda esta tarde, que por ser cristiano significa de que usted ya no va a tener problemas. Amén. Quizás los va a tener más, y yo quiero serle claro esta tarde. Quizás va a tener los problemas más difíciles. Quizás al ser cristiano, al convertirse, van a venir más pruebas, más problemas a su vida. Pero es que la certeza y la salvación no se limita a esta tierra, no se limita a este mundo, sino que la salvación trasciende a los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos pastores, hermanos, están sufriendo acechanza. Lo vemos a través de los medios de comunicación. Lo vemos a través de las noticias. Y no solo en este momento, sino siempre. Muchos hermanos tienen problemas. Pero eso no significa, hermanos, de que un día vamos a estar allá en la presencia de Dios. Dicen gloria a Dios, mis hermanos. Qué bueno, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a irnos a otro texto para ir avanzando, hermanos, en esta bella palabra. Versículo, siempre en San Juan, hermanos, capítulo 10. Ahí donde usted está, solo se adelanta 5 capítulos. En el capítulo 10, hermanos, vamos todos leyendo sus Biblias. Gloria a Dios, todos con Biblia en mano, hermanos, gloria a Dios. San Juan capítulo 10. Dice, hermanos, en los versículos 28 al 30. Dice de la siguiente manera. Quiero que lea conmigo esta bella promesa. Como dice la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dice, oiga, qué bella promesa. Qué bella afirmación. Y nuevamente, hermanos, quien está hablando es el Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios esta tarde. Es decir, nosotros solo somos un instrumento de esta palabra, hermanos. Dice, hermanos, versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Amén. Y yo les doy vida eterna. ¿En quién hay vida eterna, hermanos? Es el único. Solo a través de Él hay vida eterna. Solo a través del Señor Jesucristo hay vida eterna. Aquí está diciendo claramente, San Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Nadie más puede dar una vida eterna más que mi Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Nadie más. ¿O creen ustedes que un hombre puede dar vida eterna? Nadie más, hermanos, ha podido, puede o podrá dar vida eterna. El único es el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué solo el Señor Jesucristo puede dar vida eterna? Amén. ¿Quién más? ¿Por qué solo Él tiene las garantías para dar vida eterna? Quiero escucharlos, mis hermanos. ¿Qué más? Él vino, hermanos, a esta tierra. Él vino a este mundo, hermanos. ¿Por qué lo hizo? ¿Ah? La palabra de Dios dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo se logra ser hijo de Dios? Creyéndole a Dios, creyéndole al Señor Jesucristo, aceptando, reconociendo que somos pecadores y que solo a través de Él podemos encontrar esa vida eterna. Ya leímos ahí en el capítulo 5, versículo 24, que Él nos da vida eterna. Y en el capítulo 10, versículo 28 nos dice nuevamente, hermanos, mire qué promesa más maravillosa. Lo leemos, dice, y yo les doy vida eterna. Es el único, porque Él vino, murió, pero también resucitó y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre allá en los cielos, hermanos. Damos palmas al Señor, amén. Y seguimos, mis hermanos, gloria a Dios. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Quiero preguntarles, ¿está creyendo lo que está leyendo, mi hermano?
¿Está dimensionando lo que está leyendo? Pero de verdad, o solo está escuchando, o solo está oyendo. Esto que estamos leyendo es una certeza, hermanos, de que el Señor Jesucristo nos da. Lo volvemos a leer y dice: y yo les doy vida eterna. Y oiga, y no perecerán jamás. Se gozan. Y no perecerán jamás. Y oiga lo que sigue: ni nadie los arrebatará de mi mano. Oiga, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Está escuchando? Y luego dice, por si usted todavía no lo cree: y nadie los arrebatará de mis manos. Si usted se quiere ir y el enemigo se lo lleva, es porque usted quiere, hermano. Es porque usted quiere. Si usted se quiere dejar llevar por las corrientes del enemigo, váyase. Motivos hay suficientes donde poderse desviar. Pero el Señor Jesucristo le está dando la certeza esta tarde y le está diciendo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mis manos. Bella palabra, hermanos. Damos palmas a nuestro Dios. Es una bella palabra, hermanos. Por eso le decía, si usted en verdad cree lo que está leyendo, dimensiona lo que está leyendo, es una palabra de poder, mi hermano. Amén. Lo volvemos a leer. Mire qué maravilloso. Como les decía, versículos cortos, pero de poder. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mire cómo dice el versículo 29. Sigue la promesa, sigue la bendición. Mi Padre que me las dio, amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué certeza, hermanos! O sea que estamos en las manos del Señor Jesucristo. Y estamos también en las manos del Padre de nuestro Dios que está en los cielos, hermanos. Ahí estamos seguros. Ahí estamos seguros. ¿Y por qué dice nadie las arrebatará? Porque nosotros somos unas ovejas, hermanos, en las manos del Señor Jesucristo. Así como el buen pastor cuida sus ovejas, así el Señor esta tarde, el Señor Jesucristo y Dios mismo nos está diciendo que Él nos da vida eterna y que nadie nos arrebatará de sus manos. Y todavía, por si usted no lo cree, vea el versículo 29. ¿Cómo dice el versículo 29, hermanos? Amén. Mira, el versículo 29 afirma con poder y dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice el versículo 30: yo y el Padre uno somos. Bella palabra, hermanos. El Señor Jesucristo hablando en aquel tiempo a los apóstoles. El Señor Jesucristo hablando en aquel tiempo en su ministerio terrenal en esta tierra, es lo que estamos leyendo. Amén. Porque el Señor Jesucristo predicaba con amor. Venía por sus ovejas. Venía por aquello que se había perdido, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano Luisito, ¿el Señor era solo amor? No. El Señor Jesucristo, a quien tenía que retar, lo retaba, hermanos. Cuando le hablaba a aquellos fariseos, les hablaba con autoridad, hermanos. Y los tildaba incluso de hipócritas. Sepulcros blanqueados, les decía. No, el Señor Jesucristo no solo era amor con quien tenía que ser amor. Hoy en día, hermanos, en la iglesia, yo se lo dije el domingo pasado, si mal no recuerdo, el pastor que solo le esté predicando amor, tenga cuidado, porque es necesario que con la palabra de Dios, es necesario que con el mensaje de la palabra de Dios, en algún momento le incomodemos, hermanos. O me incomode a mí, significa que la palabra está redarguyendo, significa que la palabra está calando en nuestras vidas de algo que a lo mejor no estamos haciendo bien. Entonces,
El mensaje esta tarde, hermanos, ya voy a ir concluyendo, es que el Señor nos da una certeza. Nos da una certeza de que nos ha dado vida eterna. Nos da seguridad de que nos ha dado vida eterna. ¿Y qué significa eso? Que no somos cualquier cosa. Los hijos de Dios no somos cualquier cosa. Los hijos de Dios somos gente especial. Como dice ese bello canto, hermanos, somos un pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Amén. Llamados para anunciar las virtudes de aquel, amén, que nos llamó a su luz. Somos algo especial. Somos su pueblo, somos sus ovejas. Por eso, esta tarde aquí estamos predicando la palabra del Señor, mis hermanos, con respeto, pero también hablándolo claro, qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué promesas Él tiene para nuestra vida. Amén. Se gozan, mis hermanos. Vamos a continuar, gloria a Dios, con un tercer versículo y con ese vamos a ir concluyendo. Amén. Hemos hablado, hermanos, de lo que Dios hizo y quiere para nosotros, que es darnos vida eterna. Estamos conscientes que Dios nos ha dado vida eterna y que al morir nos vamos a la presencia de Dios, así como los que murieron ahora están en la presencia de Él. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Si Dios ya nos dio vida eterna, si nos está dando certeza que estamos en su mano y que de ahí nadie nos va a arrebatar, ¿qué quiere Dios de nosotros? Mientras Él no nos lleve a su presencia. ¿Qué quiere? Pregunto. ¿Qué quiere? No los escucho. Lo primero es que no nos alejemos, dice mi hermano Lisandro. Pero también quiere que le trabajemos, vean. Quiere que esta verdad que hemos tenido nosotros, que la llevemos a otros que no la conocen todavía. Bueno, en el libro también de San Juan dice, y también tengo otras ovejas, dice, a las que también quiero traer a mi redil. Es nuestro papel predicar para que más ovejas, para que más hermanos vengan a la presencia de Dios, hermano. Pero ya, hermanos, hemos hablado, como le digo, esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Ahora que ya tenemos esa certeza, lo sabemos desde que venimos, le aceptamos, le reconocimos como nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestra vida. ¿Qué quiere ya de nosotros, hermanos? Que le sirvamos, hermanos. ¿O por qué está usted aquí en este lugar? Vea que es para servirle a nuestro Dios. Vea que es para agradar a nuestro Dios. Porque estamos aquí gritando a todo pulmón, hermanos, en un campo libre, para que las personas escuchen de la palabra de Dios. Entonces el Señor no solo nos ha dado vida eterna, no solo dice que nadie nos va a arrebatar de sus manos, sino que también quiere que mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, Él quiere que nosotros seamos luz para otras personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama nuestra congregación? Iglesia, una luz en mi camino. Dios nos ha llamado a ser luz para otras personas. Dios nos ha llamado a ser luz para el mundo. Dios nos ha mandado a ser la sal de este mundo. Entonces vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Libro de Hechos. Mire que estamos bien cerca. Hemos estado predicando en el libro de San Juan. Luego nos vamos al libro que le sigue, que es el libro de Hechos. Y ya con este versículo, hermanos, vamos a ir concluyendo. Gloria a Dios, esta bella palabra. Gloria a ti, Señor. Libro de Hechos, hermanos, capítulo 13. Es el libro de la iglesia, hermanos, primitiva. El florecimiento de la iglesia después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Capítulo 13 nos habla del ministerio de Bernabé y Saulo, donde ellos en Chipre, en la ciudad de Chipre. Amén. Luego Pablo y Bernabé se encuentran allá en Antioquía de Pisidia, hermanos. Y ahí va describiendo, hermanos, para que usted esté en el contexto de lo que dice la palabra de Dios. 13,
versículo 47. Gloria a Dios. Ya les di el contexto en lo que está este bello versículo, hermanos. Y dice la palabra de Dios, capítulo 13, versículo 47. Oiga cómo dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Esto ya es para nosotros, hermanos. Esto ya es para nosotros. Por eso estamos aquí. Dice el versículo: porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Te he puesto, ¿cómo dice? Te he puesto para luz, ¿de quién? De los gentiles. Gloria a Dios. A fin de que seas, ¿cómo dice? Para salvación hasta lo último de esta tierra. Entonces, hermanos, tenemos la salvación. Qué bueno, sentémonos a dormir. No, vea, tenemos una salvación tan grande. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Ser luz para los demás. Ser salvación para, ¿quién dice? Para los gentiles. ¿Quién es el pueblo gentil? Las personas comunes y corrientes que no han aceptado al Señor Jesucristo. A ellos vamos a ir a buscar. A ellos le estamos predicando esta tarde. Porque Dios nos quiere luz para ellos. Para que seamos un canal de bendición, que seamos un canal de salvación para estas personas. ¿En qué contexto está este versículo, hermanos? Le voy a describir así rápido, en 2 minutos. Resulta que Pablo se puso a predicar en frente de todo un pueblo. Ahí les mencioné algunas ciudades en su primer viaje misionero. Y empieza Pablo, hermanos, a describirles una cronología desde cuando Dios empezó a llamar a la humanidad. Y se viene, hermanos, y llega hasta, empieza desde los jueces. Luego llega, hermanos, Pablo en este contexto de ese capítulo 13. Luego dice, les di al profeta Samuel, dice. Luego del profeta Samuel les levanté el primer rey, que fue Saúl. Luego de Saúl les levanté a otro rey, que fue David. Luego les levanté otro, y de la descendencia de este, dice, vino el Señor Jesucristo. Al cual dice, oiga, al cual dice, vino al pueblo de promesa, dice. Porque esa palabra gentil ahí no está por gusto. Por eso le estoy hablando del contexto del capítulo 13 del libro de Hechos. Cuando ahí dice gentil, no está por gusto. Porque Pablo ya viene de un gran discurso, de una cronología, predicándole a esas personas que lo están escuchando. Y les dice, y de la genealogía, les dice, de David vino el Señor Jesucristo a su pueblo por promesa. Pero como este pueblo, dice, no le tomó en cuenta, ahora este evangelio es anunciado a los gentiles. Y es el evangelio que le estamos predicando en este momento, les decía el apóstol Pablo. Predicando con poder, hermanos. Que dice que la gente se quedaba, hermanos, admirada. Y en esas predicaciones se convertía una multitud de personas. Ese es el evangelio. Es el que estamos predicando esta tarde en este lugar. Ese evangelio. El que hemos predicado durante muchos años, que Dios nos ha permitido estar en iglesia, una luz en mi camino. Ese es el evangelio que nos dejaron nuestros padres, hermano Jerónimo, hermana Margarita. El evangelio que llegó a ellos. Es el evangelio que ellos nos inculcaron a nosotros. Y hoy que ellos no están, nos corresponde a nosotros seguir predicando ese evangelio de salvación a un pueblo gentil que todavía no conoce de Dios. Damos palmas al Señor, mis hermanos. Yo a ustedes los veo ya que no quieren, gloria a Dios. Pero qué bueno. Ya porque estoy un poco lejito de ustedes. Pero qué bendición, hermanos. Qué bueno. La palabra de Dios es especial. La palabra de Dios es maravillosa, hermanos. Y ha sido predicada esta tarde. 3 versículos que, como les digo, cortos, pero con el énfasis necesario de que hay un Dios que está ahí para dar salvación. Hay un Dios que está ahí para dar salvación. Quiero cantar una bella alabanza, hermanos. Luego vamos a orar brevemente y luego voy a dar
a mi hermano Alex. Le voy a ceder el tiempo a mi hermano Alex ya para ir concluyendo. Amén. Vamos a cantar una bella alabanza. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios.